Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semanita más a nuestro repaso de Inverso, ya la penúltima lección número 12. Esto ya está terminando y en esta lección número 12 titulada Ciclos Destructivos, pues queremos darte muchas gracias por habernos acompañado en todo este proceso, en todo este camino. Todavía tenemos una más para despedirnos, pero gracias por estar ahí, porque Inverso no sería posible sin ti. Inverso no saldría adelante sin ti. Y quiero preguntarte así a modo de reflexión introductoria, si quizás pues has sentido muy de cerca los ciclos destructivos en tu vida, si te has sentido identificado con esta lección, coméntanoslo ahí en los comentarios y dinos qué es lo que más te ha gustado, lo que menos y cómo ha hablado personalmente a tu vida. Estoy muy bien acompañado aquí con mi gran equipo de confianza, que ya casi somos una familia prácticamente, o sea, ya me falta daros las llaves de casa, ¿vale? Porque ya compartimos muchas semanas juntos y mucho tiempo juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien, Muy sí. bien. ¿Animados? Bien. Sí. Sí. Es un título fuerte, ¿verdad? El de la semana... el de la semana esta, en la penúltima lección, ciclos destructivos. Y yo os quiero preguntar de qué forma, cómo en vuestra vida influye el entorno. Es decir, influye lo que consumís, los amigos de los que os rodeáis, vuestras rutinas, vuestros hábitos. ¿Cómo eso influencia en vuestra vida? Es que al fin y al cabo, todo lo que consumes, al fin y al cabo es lo que eres. Antes se decía, eres lo que comes, pero es que también todo lo que consumes a nivel lo que ves, lo que piensas, porque al fin y al cabo todo lo que piensas se convierte en creencia y luego creencia pues son los hechos que luego tú acabas haciendo. Entonces todo lo que te rodea al fin y al cabo determina quién eres. Dime con quién andas para decirte quién eres. Es curioso, ¿no? Porque has dicho dos dichos Sí. y uno es sobre la comida, otro es sobre las personas. Al final es lo que dices, todo todo está define quién eres. relacionado, todo te define. El entorno en el que tú te mueves define quién eres y define también tus actitudes y también cómo ves la vida. Si tú te rodeas de runners, pues al final acabarás corriendo con ellos, pero si tú te rodeas de gente que a lo mejor pues come solo mal, tiene una actitud negativa ante la vida, es de lo que tú te acabas alimentando la mayor parte de tu tiempo y que es lo que hace que al final hagas haciendo tú en tu día a día. Muy guay, sí. Yo es que un poco, yo por ahí es lo que iba a decir, porque sí, tú puedes en plan igual trabajar en la forma en la que te afecta tu entorno, y es muy importante en plan mantenerse, fijarse como mucho en tus principios o en quién quieres ser, y aparte de ahí te costará menos que te mueva al entorno, ¿no? Pero sí que creo que también hay que no solo trabajar en eso, en evitar que te afecte, sino saber, te va a afectar sí o sí, pues cuida del entorno. En plan, lo he dicho, te rodeas de runners, pues vas a acabar corriendo. Y cosas así, en plan, me hace importante no solo eso, no dejarse influir, porque vas a dejarte influir, pero en mayor o menor medida, también, ya que te vas a dejar de influir, elige el contexto que es que te influya. Muy bueno también, sí señor, sí. Y ahora vamos con nuestra lección, ¿no? Que es ciclos destructivos. Y vamos con la interioriza, ¿vale? Tengo ganas de escuchar esta frase afirmativa sobre Primera de Juan 5:4. Nuria, cuéntanos qué dice el texto y cuál es tu frase afirmativa. Pues principalmente voy a leer la versión en Dios habla hoy, que dice: porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. La verdad es que es muy bonita, ¿no? Porque muy bonito, sí. es como que calma, nos puede calmar, ¿no? La frase de afirmación que pues he venido con, o sea, a partir de este versículo es: soy de Dios y por fe venzo al mundo. Qué chulo, soy de Dios y por fe venzo al mundo. Es profunda, ¿eh? Así parece sencillita, pero vencer al mundo, ya eso es un montón. ¿Y cómo lo vencemos? A través de la fe, ¿verdad? Claro. Es que al igual que el versículo como que tiene dos frases, ¿no? Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, punto. O sea, ya podemos ver ahí nuestra identidad, que es ser hijos de Dios. Y ya luego va a nuestra fe, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. O sea, tenemos el concepto de la fe. Y luego se puede conectar incluso más, ¿no? En plan, no podemos ser hijos de Dios sin fe. Entonces como que... Qué bueno, es un ciclo. Sí. No destructivo, sino un ciclo. Efectivamente. Muy bueno. Un ciclo constructivo. Eso es. Esa era la palabra. Un ciclo constructivo, no destructivo. Ahora bien, es interesante porque cualquiera que nos pueda estar viendo puede pensar...
sí, muy bonito, ¿no? La fe vence al mundo, no sé qué, pero yo estoy con un problema o con un pecado o con una adicción o con una circunstancia en mi vida, con una relación que intento vencerla, que tengo fe, que la pongo en oración y no hay forma y no puedo con ello, ¿no? El pueblo de Israel estaban muy tranquilos, ya había pasado lo peor, pero esa tranquilidad, ese estar bien, estar calmado, le llevó otra vez a volver a cosas que parecían ya superadas, ¿verdad? Y que parecía que ya estaba todo atrás, que había quedado atrás, que habían crecido, que habían salido adelante. Sin embargo, se encuentran que otra vez volvían a hacer las mismas costumbres, la idolatría, volvían a todo lo mismo que habían hecho antes de su vida, ¿no? Entonces, parece que nunca nos podemos relajar, ¿verdad? Parece que nunca podemos estar tranquilos porque cualquier atisbo de tranquilidad va a hacer que otra vez volvamos a lo mismo de antes, ¿no? Al mundo, digámoslo así. Entonces, ¿cómo compaginan la fe y el mundo? ¿Qué pensáis? ¿Cómo podemos entender este concepto de la fe vence al mundo, pero a la vez vemos que te relajas un poco y ya otra vez has vuelto al mundo, ¿no? Me parece algo que tiene que ser constante. Yo creo que es más bien, como estábamos diciendo en todos estos capítulos, que es más bien conociendo a Jesús, conociendo ese amor, conociendo cómo Dios nos muestra ese amor, esa misericordia, ese perdón, y luego Moisés, no recuerdo si estaba en Números, no recuerdo bien el versículo, pero dice que si ustedes obedecen estos estatutos, mandamientos, los otros pueblos van a decir que ustedes son un pueblo sabio, un pueblo diferente, ¿no? En realidad, perdón, te puedo tomar como ejemplo, ¿vale? Tú eres vegetariana. Soy vegetariana. Vale. Si comes carne, ¿sigues siendo vegetariana? No. No, bien. Nosotros muchas veces hacemos eso. Bien, yo soy cristiano, pero yo hago lo que quiero, pero yo soy cristiano, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ser diferentes. Hey, sé diferente. Por eso, como estaba diciendo ella, todo lo que vemos, todo lo que comemos, todo lo que escuchamos, ¿no? Tiene que ser diferente a los demás. No quiere decir que los vamos a prejuiciar, por así decirlo, de una forma más halagador, Sí. ¿no? Sino que ser un pueblo diferente. Hey, tú eres diferente. Si yo le pregunto a tu amiga, ¿tú eres diferente a los demás? ¿Qué dirán tu amiga? ¿O qué dirán esta persona? ¿Eres diferente en realidad? ¿O eres igual uno del montón, como se dice? Entonces yo creo eso, que mientras más conocemos a Jesús, ese Jesús de amor, Jesús de misericordia, Jesús de paz, pues Él nos va a ir transformando y gracias a ello, pues nosotros vamos a ser un pueblo diferente. Muy guay. Es un poco como la imagen de Chosen, que son todos los peces yendo en una dirección y nosotros yendo a contracorriente. Sí. Entonces, pues es lo que dices tú, intentando ser diferente. Incluso me acuerdo de algún Brave Camp, ¿no? Ahí, Josías, también nos acordamos de ti otra vez en los Brave Camp. Pero que era ser diferente requiere valentía, ¿no? Ese era el lema, ¿no? Y otro era Be brave, be different, ¿no? Era ser valiente, ser diferente, ¿no? Y eso es a lo que Dios nos llama, ¿no? A ser valientes y a ser diferentes. Y eso nos lleva a la primera pregunta, querido Gabriel. ¿Podemos caer en las redes del pecado? ¿Cómo podemos salir? La verdad que es una pregunta que... Profunda, ¿eh? Profunda, porque estaba dando la vuelta, estaba mirando contextos en la Biblia, pasadas, futuros. Y que no hay una clave, ¿no? Que digas la clave para salir del pecado, o made in inverso, y ya está, hay una clave universal. Ya, sí, exactamente. Solamente te puedo decir, hey, ve a Dios. ¿No? La única solución es ver a Dios, ¿vale? Ya respondí pero ¿cómo podemos... si podemos caer en la red de pecado? Y cómo en esta generación, ¿no? Si vemos las generaciones, ellos estaban tranquilas, estaban prácticamente viviendo la vida de ensueños de ese entonces, ¿vale? Pero si vemos hoy en día, hoy creo que vivimos también en ese mismo contexto, ¿no? Hoy vivimos, en algunas situaciones, buscamos cierto materialismo, ciertas cosas, ¿no? Que decimos, ya lo tengo todo, eso es todo, ¿no? Y conformarnos, ¿no? Conformarnos con esto o simplemente decir, este me gusta. No, este me gusta. Y siempre me dieron un ejemplo un día que dice, el cristiano es como un árbol. Pero ¿qué sucede con el cristiano? Que muchas veces, imaginemos que somos un árbol de limones, ¿vale? Pero a ti te gusta una hoja del árbol de naranjas. Bueno, voy a coger este y me pongo ese. Pero yo sigo siendo un árbol de limón. Me gusta el de manzana. Cojo, y me gusta el de uva. Cojo,
y vamos formando nuestro propio cristianismo de esa manera, ¿no? Y vamos cayendo y lo vamos normalizando como tal. Cuando vemos en la Biblia que si entre un libro y otro está Josué y Jueces, ¿no? Vemos que siempre van a peor en sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos estaban teniendo, me gusta ese. ¿Saben? Ustedes son mis siervos, pero me gusta cómo viven, ¿no? Entonces yo lo cojo. Y hoy en día, ¿cómo es? Me voy un poco más para adelante. Entonces ellos iban en guerras y ¿qué decían? Tenemos el santuario, decimos, ¿no? Tenemos el arca. ¿Pero qué dice Dios? Dios, ahí yo no estoy, te dice, ¿no? ¿Por qué eso? Porque si entendemos el contexto de la situación, vemos que ellos en esa generación en sí, la gente tenía un amuleto. Y ellos creían que el arca era el amuleto. No tenían la presencia de Dios ahí. Vamos un poco más adelante, los judíos. El templo era un amuleto para ellos. Jesús le dijo, pero aquí ya no está Dios, ¿no? Entonces se rompió el templo porque dice, este no es un amuleto. Se iban creando dioses. Se iban creando. Y hoy en día, ¿cuál es nuestro amuleto? Muchas veces decimos, la iglesia. Yo estoy dentro de la iglesia, cuidado. Yo estoy 50 años dentro de la iglesia, pero muchas veces nosotros lo tomamos como amuleto. Y no, realmente no lo vivimos en sí. Muy interesante. Y por eso nosotros necesitamos analizar nuestra vida. Necesitamos ver si realmente vivimos como Dios y ir a Dios. Y decir, Señor, yo no sé si estoy, por decirlo de una forma, no sé si estoy, dame esa sabiduría para yo poder hacer tu voluntad y poder darte gloria. Por eso es muy sencillo entrar en la red del pecado. Porque nos gusta esto y ponemos en nuestra vida. Debe ser un estilo de vida como tal. E ir a Dios. Y que es nuestra tendencia también. O sea, es natural en nosotros ir al pecado. No es natural en nosotros ir a buscar a Dios, ¿no? Y levantarte cada mañana y decir, ¡guau, Señor, he estado toda la noche esperando levantarme para orar, para leer, para... No es natural, hay que forzarnos, es nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso es tan difícil salir. Y es una montaña rusa, como también hablas, Mario, en otras ocasiones, ¿no? La vida espiritual es eso, ¿no? Y es nuestra realidad, pero Dios nos da el poder para salir. Es decir, ya desde Génesis 3:16 que dice, el pecado está a la puerta, pero con todo tú lo dominarás. O sea, puedes con ello, ¿no? Entonces, me gusta esta promesa y tenemos que hacer la nuestra, ¿no? También, sobre todo. Claro, antes usabais el ejemplo de lo de ir a contracorriente, los pies contra corriente. Tú ponte en un río a nada contra corriente. Ya ves. Es súper duro, es imposible. Te agotas y no avanzas nada. Exacto, y antes la tendencia es, pues río para abajo, tranquilamente, me lleva, pero te lleva hasta abajo y no para. Sí. Y necesitas, pues eso, una fuerza muy grande, muy superior para ir para arriba. Pues sí. Y fijaros, Noria, hablabas la lección anterior, creo, la semana anterior, sobre los ídolos. Y entonces, justamente esto es algo muy en boga hoy en día, ¿no? El hecho de tener muchos ídolos, aunque no les llamamos ídolos, ¿vale? Porque tenemos esa connotación de ser un amuleto, un objeto que tú te postras, adoras, le oras, ¿no? Pero en realidad tenemos muchos ídolos. Yo Así incluso sí. También diría en plan que muchas veces lo llamamos metas o sueños. Porque... Es romper una lanza, ¿eh? Muy buena, sí señor. ¿Hasta qué punto tus metas o sueños se están volviendo tus ídolos? Muy bueno. Pues... es interesante cómo la idolatría puede romper nuestra relación con Dios, ¿no? Así que, Mario, ¿qué nos pide Dios en esta ocasión, en estos momentos en los que la idolatría se vuelve entre Dios y nosotros? Bueno, aquí, si me permites, en plan, un poco la pregunta que también te decía de cómo la idolatría puede romper nuestra relación con Dios. La voy a cambiar. ¿Cómo no va a romperla? Y ahora voy a explicarme, ¿vale? Primero, la importancia, ¿no? De que le da Dios al tema de la idolatría. Tenemos 10 mandamientos, los 10 mandamientos que tal como lo principal, el estandarte principal, ¿vale? Sí. 2 de ellos, son solo 10, pues solo 10. 2 de ellos están dedicados a la idolatría, a prohibirla. Y además, no 2 cualquiera, no son el 8º y el 9º. Es un 20%, ¿eh? Claro, que no es poco. Pero además son el primero y el segundo, y es la carta de presentación de los mandamientos. Es decir, ahí ya podemos ver que para Dios es muy importante el tema de la idolatría y prohibirla. Segundo, en Jueces 2:12, que voy a leerla, ¿vale? Rápido, nos dice la Biblia, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron. Y aquí lo importante, provocando la ira de Jehová. ¿Vale? Dios se enfada.
por eso. Y yo esa idea que quiero sacar, ¿no? Plan, no hay ninguna excusa. Sabemos que a Dios le... la ira, es que no es que se enfade él. A Dios lo cabrea mucho, ¿vale? En plan, que adoremos a otros dioses. Y luego, además, es que Dios quiere que eso luego entraré en el después, que es la parte de que es lo que nos pide Dios, ¿vale? Pero lo menciono aquí porque Dios quiere nuestros corazones al completo. Porque es que si Dios quiere nuestros corazones al completo, es completamente opuesto e incoherente, inaceptable, idolatrar a otros dioses, ¿no? Ujú. Es decir, la lección menciona, dice, la naturaleza degradante de la idolatría es opuesta a los principios de Dios. Pero nada que ver. Es todo completamente lo contrario. Y algo que me gusta mucho es que demuestra que no reconocemos su autoridad. Si Dios es directo, plan, con la lección, si no lo cumplimos, entonces, no me importa nada lo que dices, ¿sabes? Me importa nada tus mandamientos. Y entonces, resumiendo, sabemos que le enfada. Dios nos lo ordena directamente. Además, desafiamos su autoridad. Y además de eso, así como dato, eso perjudica a nuestras generaciones posteriores porque lo dice en la Biblia, en los mandamientos. Entonces, ¿cómo no va a perjudicar nuestra relación con Dios y la idolatría, no? En plan, por eso he querido cambiar ahí un poco la pregunta. Ujú. Y luego lo que nos pide, pues ya os he hecho un poco spoiler antes, ¿no? En plan, nos pide nuestros corazones al completo. Y es que en 2 de Corintios nos dice la idea, 3:18, nos dice que somos transformados por aquello que contemplamos. Y lo que Dios quiere es que le contemplemos para que podamos, en plan, contemplarle continuamente, ¿vale? Igual que quería que lo haga el pueblo de Israel, para que podamos asimilar su carácter de amor. Ujú. Así que eso es lo que yo considero que Dios nos pide, que es, lo dicho, tenernos al completo para Él. Qué guay, muy chulo. Sabes que hablabas de los mandamientos y una vez, es que no me acuerdo la cita exacta, pero leía que decía que si tú infringes o si tú cumples, mejor dicho, pongamos el vaso medio lleno, si tú cumples los 2 primeros mandamientos, será fácil cumplir el resto, ¿no? O sea, es como lo tendrás chupado. ¿Por qué? Porque es amar a Dios sobre todas las cosas. Es que si tú amas a Dios sobre todas las cosas y le pones en primer lugar en tu vida, es que el resto ya va por añadido, ¿no? Pero en el momento en el que tú infringes esos 2 primeros mandamientos y pones otras cosas primero, el resto de la ley ya no tiene importancia, es que ya la estás infringiendo. Es muy interesante porque el segundo mandamiento dice, no usarás mi nombre en vano, ¿no? Pero muchas veces no le damos esa utilidad como es. ¿Cómo no le damos dar el nombre? Si vemos el contexto antiguo, ¿qué era el nombre? ¿Qué significaba el nombre? El carácter de la persona. Y entonces, ahí se vuelve mucho más pesado el mandamiento. No utilices mi nombre en vano, mi carácter en vano. Y dices, hey, no digas, no te pongas la camiseta de cristiano, pero abajo tienes otra camiseta, ¿vale? Hey, ponte la camiseta, yo te voy a limpiar, ponte la camiseta y vamos juntos. Muy chulo. A menudo lo hemos reducido a juro por Dios que no puedes jurar por Dios, no puedes decir Dios cuando te estás quejando de algo, porque eso es usar el nombre de Dios en mano, o simplemente el hecho de, en hebreo, ¿no? El decir Yahvé y no utilizar esa expresión porque es el nombre de Dios, entonces lo estoy usando en vano. Lo hemos reducido a un nombre, ¿no? Y está chulo ese concepto de es mi carácter, ¿no? No digas que eres mi hijo y me dejes mal si no estás siguiendo mis preceptos, ¿no? Interesante e importante. Y aquí vamos con la tercera pregunta, ¿vale? Que es para ti, Bianca, y es que ¿cómo se deterioró el pueblo de Dios después del liderazgo de Josué? ¿Y dónde está la solución? Pues a ver, después del liderazgo de Josué, pues pone en Jueces 2:10 que se levantó otra generación que no conocía al Señor. A lo mejor sí que conocía al Señor, pero no todo lo que Él había hecho por ellos. O sea, ellos ahora estaban gozando de lo que habían soñado sus anteriores generaciones, la tierra prometida, pero es que no la estaban cuidando, les estaba dando un poco igual. Entonces, ellos conocían la historia, todo lo que había hecho Dios, pero no conocían al Dios de la historia. Entonces, ellos estaban acomodados, estaban bien. Y me acuerdo un poco de la pregunta que nos hiciste en otra lección, que cómo el hecho de estar cómodos nos aleja de Dios. Pues así, porque al tú estar cómodo, pues un poco inconscientemente te alejas porque no lo necesitas tanto. Y entramos en este ciclo que vemos aquí que se repite continuamente. Están bien, se alejan de Dios, entonces sufren las consecuencias y no es porque sea un Dios tirano, sino porque tenemos que aprender de nuestros errores a veces. Claman por ayuda, entonces Dios los libera ¿a través de quién? A través de los jueces, como Débora, como Gedeón, como Sansón.
y luego ellos ya están bien y vuelven a caer. Entonces, también vemos aquí que otro factor que influye es que ellos se empiezan a mezclar con los paganos y empiezan a aprender sus costumbres. Entonces, pues ahí vemos cómo lo de las influencias que hablábamos al principio, como el hecho de rodearte de cosas que a lo mejor son nocivas para ti, te hacen también a ti adoptar esas costumbres y esas cosas. ¿Y qué aprendemos de aquí? Pues que es que los ciclos, pues es que no se rompen por la fuerza, se rompen cuando vuelves al principio, cuando vuelves a la comunión con Dios. Y es que el arrepentimiento pues no se mide solamente por lágrimas, sino que se mide por la dirección que empiezas a tomar. Como lo del GPS, que por mucho que el GPS te diga estás yendo mal, tú por mucho que te arrepientas, pero no hagas lo que te dice el GPS, pues es que no haces nada, seguirás yendo mal. Pues esto es lo mismo. Entonces, pues ¿por qué se deterioró el pueblo? Pues porque dejaron de luchar, porque estaban tan cómodos que dejaron de luchar. Olvidaron lo que Dios había hecho por ellos, no lo conocían, entonces pues empezaron a confundir entre lo santo y lo común, lo que decías tú antes, que al no conocer, pues tú no puedes discernir bien. Tú cuando no conoces a una persona no puedes discernir si es buena o es mala. Pues igual que con Dios, cuando no lo conoces no sabes todo lo que ha hecho por ti y lo que puede hacer por ti. ¿Y dónde está la solución? Pues volviendo al principio, volviendo a confiar y volviendo a conocer a Dios. Qué bonito, qué guay. Pues muchas gracias, Bianca, qué chulo. Además, fijaros que Dios constantemente quiere a un pueblo diferente, a un pueblo que refleje su carácter, ¿vale? Que sea diferente al resto. En cambio, el pueblo, ¿qué quiere? Nos queremos mimetizar, ser igual a la sociedad, ser igual a otros, no ser tan diferentes que nos caractericen por algo, ¿no? Sin embargo, Dios lo que quiere es decir, tengo un plan para ti, no vuelvas a las andadas, no vuelvas a lo que hacías antes en tu vida, ¿no? Pero hay algo hermoso, y es que aunque vuelvas a la idolatría, aunque vuelvas otra vez a las andadas, ahí estaré yo para cuando quieras arrepentirte y volver a mis caminos, ¿no? Sí, Gabriel. Sí, también en la Biblia nos enseña como a los padres y a futuros padres un consejo muy importante. Moisés decía, enséñenle a los niños los estatutos, la obediencia y todo lo que Dios hizo. No, resumiendo todo lo que dice, ¿vale? Y nosotros necesitamos enseñar. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice Jueces? Que vino una generación peor que la anterior. ¿Por qué? Porque no conocían al Dios de sus padres. Y luego vino, Dios les rescataba, y la siguiente generación era mucho peor. ¿Por qué? Porque no conocía al Dios de sus padres. Por eso ahí nos da un ejemplo muy claro que el padre no solamente debe ser, y la madre, no solamente debemos decir Dios es amor, sino que demostrar que Dios es amor como tal. Necesitamos analizar eso, necesitamos por eso me gusta Josué nuevamente, el yo y mi casa, no, yo primero debo ser. Yo debo de conocer a Dios, y para que futuras madres, futuros padres puedan decir, yo conocí a Dios y yo te enseño lo que es ese Dios de amor, de esa misericordia, de perdón. Totalmente, y yo cambiaría un poco eso, ¿no? Y sería como, haz que sea tu Dios, no el Dios de tus padres, ¿no? Yeah. Haz que sea tu propio Dios. O sea, no creas en el Dios de tus padres, cree en tu Dios. Que no es que llevarlo a tu forma, ¿no? Sino es que Dios sea personal para ti, para tu vida. Muy bien, chicos, pues muchas gracias por este repaso tan chulo. No sé si queréis resaltar algo de la lección que os haya llamado la atención, algo que os haya gustado, algo con lo que os quedéis, que queráis llevaros a casa. A mí me gustaría, más que nada porque os estaba escuchando a todos y me acordé de este versículo, pero esto sobre todo es para aquellos que están un poco como desanimados de, es que estoy cayendo en el mismo pecado, es que estoy decepcionando a Dios y tal. Y es un versículo que me gusta mucho, que es Filipenses 1, versículo 6, que dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, como pecadores, pues lo hemos ido viendo, somos muy incluso autodestructivos, o sea, nos atrae. Si caemos hasta el fondo y bien. Efectivamente, sí. Pero que eso, que Dios aún está obrando en nosotros. Qué bonito. Incluso si caemos. Hasta el día en el que Él venga. Muy guay, muy guay. Pues sí, no sé si queréis comentar algo más.
que os haya parecido interesante, importante. Nada, yo solo quería, o sea, ya estamos en las conclusiones, Sí, ¿no? eso es. Eso es. Bienvenida, estás en Inverso, un espacio en el que repasamos la escuela sabática. Sí. Nada, que solo quería decir que eso, que los ciclos se rompen cuando dejas de huir de Dios y vuelves a Él. Qué guay, qué guay. Dejan de ser destructivos Eso y empiezan es. a ser constructivos. Eso. Muy buena. Yo un poco ligando a la pregunta inicial, ¿no? De lo de si nos influye lo del entorno y tal, y ligada a lo de 2 Corintios, de lo de somos transformados por aquellos que contemplamos. Tengámoslo muy en cuenta. ¿Qué contemplamos? ¿Qué es lo que tenemos en el punto de mira siempre? Muy guay, muy guay. Que contemplar no es lo que mirar. Contemplar Exacto, es importante. tener fijo. Ujú. La diferencia, Muy chulo, sí. muy chulo. Y seguir el contexto de eso, ¿no? Que no solamente contemplar y luego mirar a otro lado, sino que permanecer ahí. Qué guay, qué guay. Cómo nos complementamos, ¿eh? Qué guay. Pues muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Ahora te dejamos con la pregunta. Antes de una conclusión final, queremos hacerte una pregunta para que pues puedas acompañarnos, puedas grabarte y responderla desde allí, desde tu casa, desde la cafetería, desde el lugar donde estés. Y es la siguiente. ¿Qué podemos hacer con los comportamientos tóxicos en los que nos encontramos? O con los comportamientos tóxicos que encontramos en la sociedad. ¿Qué podemos hacer con ellos? Muy bien, pues llegamos al final de nuestra lección. Ha sido muy constructiva, nada destructiva, la verdad. Y como espero que tampoco sean pues nuestros comportamientos, nuestros hábitos y nuestras costumbres. Así que desde allí, desde casa, te invitamos a que puedas seguir disfrutando, seguir compartiendo Inverso con todos tus familiares, amigos y que puedas seguir aprendiendo de Dios, de su palabra y sobre todo poniéndolo en práctica en tu vida. Te queremos dejar, pero no sin antes, dejarte un pequeño resumen en 3 puntos de lo que ha sido la lección hasta hoy de esta semana. Un abrazo. Adiós. Dios. El resumen de la lección número 12, llamado Ciclos Destructivos, es: punto número 1. La idolatría desafía directamente la autoridad de Dios, lo cual es completamente incompatible con el llamado que Él nos hace a entregarle nuestros corazones y contemplarle. El punto número 2. El pueblo se deterioró al olvidar al Dios que los había liberado. La verdadera restauración comenzó cuando dejaron de repetir su historia y volvieron a buscar su rostro. Y el punto número 3 es que podemos salir de la red del pecado cuando volvemos a Jesús con un corazón sincero, porque solo Él puede romper nuestras cadenas y guiarnos hacia una nueva vida.